Queridos amigos, mi nombre es Piotr Neweliczki. Hoy nos encontramos con un amigo muy especial, un especialista en turismo, hacia Rusia, un destino muy interesante sobre el cual nos va a platicar ahorita Sergei Kilikov. Déjenme platicarles quién es Sergei Kilikov. Es, número uno, lleva aquí más de 30 años. Una persona que ama México con todo su corazón, si no, no estaría aquí. Como la segunda patria, sí. Así es. Es representante, es presidente de la Asociación de la Comunidad Rusa en México. Es jefe de la Oficina Nacional de Turismo de Rusia en México y también representante oficial de Rosturism. Por favor, platícanos qué es Rosturism y qué es la Oficina Nacional de Turismo. Pues en primeras palabras, no sé que yo, por supuesto, me da mucho gusto de tener este contacto con los universitarios de Hidalgo y con todos los mexicanos que tienen el interés a la cultura rusa, a la vida rusa, a Rusia como el país, ¿no? Como el destino turístico también. Entonces, aquí en México, nosotros tenemos la Oficina Nacional de Turismo de Rusia, que tiene una historia bastante grande aquí en México. Ya tiene en su historial prácticamente 40 años. Abrimos en el año 82 aquí en México, especialmente para realizar la propaganda, la promoción del destino turístico que fue la Unión Soviética, ahora es la Federación de Rusia. Yo llegué a México en el 88 y nosotros trabajamos aquí muy activamente, en forma activa, junto con Aeroflot, las líneas aéreas soviéticas. Ahora todavía existe Aeroflot, por supuesto. Sí. Bueno, es una de las líneas aéreas más importantes del mundo, más grande del mundo también. Ellos entran a SkyTeam, al grupo SkyTeam, y entonces la importancia de esta línea aérea es enorme. Pero hoy es el tema no de Aeroflot, es importante, pero Aeroflot volaba a México, tenía sus vuelos regulares hasta el año 2000. Entonces nosotros trabajamos con los paquetes completos a la Unión Soviética, siempre completos, es decir, que incluyen y el servicio turístico con alojamiento, alimentos, excursiones y también, por supuesto, el boleto aéreo. Claro. Todo esto tenía un punto atractivo por el precio, por supuesto, porque con Aeroflot en la época soviética nosotros tuvimos la posibilidad de proponer aquí en el mercado mexicano los paquetes con los precios muy bajos. Competitivamente es lo más atractivo que tenía el mercado mexicano. Y aparte, en ese tiempo los turistas mexicanos viajaban a Rusia para ver otro sistema político. Exactamente. Que era muy interesante. El viaje turístico no fue tanto turístico como, mejor decir, de la investigación. Y mucho interés entre los mexicanos. Siempre nosotros tuvimos el objetivo de visitar a Rusia para ver otro sistema, otro mundo. Otra realidad. No capitalista, pero socialista, ¿no? Los turistas que viajaron ya en la época soviética y viajan ahorita, siempre están comparando las dos cosas. Y dicen que, mire, ahorita el turismo hacia Rusia, por su comodidad y nivel de servicio, no tiene ninguna diferencia con Europa, con los Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. El nivel es muy alto. Es decir, que los museos, otros objetos de excursiones, ¿no?, están súper restaurados, renovados, reparados.
etcétera, Totalmente etcétera, preparados totalmente. para Exactamente, recibir el no, pero turismo todo más está exigente. así como fue en la época de los zares, no sé, que antes de la revolución socialista, no sé, que todo está cubierto, las cúpulas, no, famosas de los templos están de oro, los palacios están así como fueron durante la época de los zares, de las dinastías de Romanov, etcétera, etcétera. Por eso sí que, y también otro cambio tremendo, grande e importante es el cambio de la infraestructura turística. Por supuesto, ahorita el país aumentó muchísimo, no sé, que la cantidad de los hoteles de diferentes categorías. De las ciudades a visitar también ha crecido. De las ciudades, no, por eso te digo que, y también la infraestructura turística incluye no solamente la hotelería, también los restaurantes, sí, las carreteras, los museos, los centros turísticos, los palacios. Todo esto es la infraestructura, los aeropuertos, por fin, ¿no? Por supuesto, el gran empuje tuvimos durante el Mundial del año 2018, pero después del cambio que tenía el país en los años después de la perestroika, de la Unión Soviética hacia la Federación de Rusia, se empezaron allá en los años del inicio de 2000. Entonces, se puede decir, en los años 90 todavía nosotros tuvimos un periodo. El país se estaba recuperando. Exactamente, todavía, porque no es tan fácil cambiar el sistema. Por supuesto, se prolonga el proceso por varios años, ¿no? Se prolongaba, pero nosotros ahorita tenemos Rusia, es decir, que muchos me dicen, los mexicanos, viajar a Rusia es viajar igualmente como viajar a Europa, por ejemplo. Sí. Muchos que viajan frecuentemente, ¿no? Nosotros tenemos los cuestionarios en nuestra Oficina Nacional de Turismo. Cuestionario para los visitantes de Rusia. Ellos dicen, cuando tenemos una pregunta, ¿qué ciudad de Europa usted piensa que es mejor para el turismo, más bello, más interesante y todo? Absolutamente la mayoría, casi 80% contestan que viajaron a Rusia. Por supuesto, y a Europa, los de San Petersburgo, sí. Dicen San Petersburgo, no París, no Praga, no Londres, San Petersburgo. Por eso digo que esa es una perla turística definitivamente por su historia, arquitectura, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sé que para regresar al tema de la Oficina Nacional de Turismo, por eso teniendo tantas cosas interesantes y tanto interés turístico potencial que yo estoy comentando, nosotros como el gobierno primero de la Unión Soviética, después de Rusia, siempre entendían y organizaban una red de las oficinas nacionales de turismo por todo el mundo. Antes se llamaba el Buró Рекламное информационное бюро, el Buró Informativo y Promocional de Rusia. Entonces nosotros tuvimos hasta 48 oficinas por todo el mundo, sí, abiertos en todo el mundo, porque sí que valía la pena. Ese fue durante la época de la Unión Soviética. Ahorita poco a poco Rusia está regresando, no tenemos en tantos países, no sé, que estas oficinas, muy pocas, ahorita tenemos unos 20, el máximo, en donde hay las oficinas nacionales de turismo en función. Este es nuestro objetivo número uno, esa es nuestra tarea número uno que tiene la Oficina Nacional de Turismo, esa es crear la imagen de Rusia como el destino atractivo turístico, ¿no? Que vale la pena ir a Rusia para conocer y para encontrar muchas cosas interesantes allá para Ahora, conocer. Aprovechando la frase, vale la pena ir a Rusia a conocer. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué tipo de turismo con qué tipo de turismo podemos
encontrarnos en Rusia? La variedad es grande y con cada año, mejor decir, no con cada año, con cada época estamos aumentando esta variedad, haciendo más amplio, ¿no? Es decir, si antes nosotros en la época soviética tuvimos la posibilidad de ofrecer nada más una combinación Moscú-San Petersburgo, digamos, con el avión entre estos dos capitales rusos, pero ahorita no, ahorita tenemos mucho más ciudades para visitar, que tienen muchísima fe, ¿no? Sé que interés turístico, ¿no? Sé que de parte de los turistas en el extranjero. Yo estoy hablando de, primero, las ciudades del Anillo de Oro, por ejemplo, las ciudades medievales turísticas, no sé qué, como Suzdal, Vladimir, Kostromá, Yaroslav. Anillo de Oro es un recorrido que tiene patrimonio de UNESCO, como un recorrido reconocido, ¿no? En todo el mundo, que tiene sus placas de oro, no sé qué, como recorrido recomendado, no sé qué, para los extranjeros, lo más importantes, porque son las ciudades alrededor de Moscú, por eso se llama Anillo de Oro. Es alrededor de Moscú, las ciudades medievales que en diferentes épocas estaban como las capitales del Estado ruso antiguo, no sé qué, en aquella época, y Vladimir, Suzdal, y Rostov el Grande. Es uno. Hay otro anillo, hay Anillo de Plata. Anillo de Plata es anillo entre Moscú y San Petersburgo, las ciudades también medievales, que nosotros incluimos para visitar en los tours de autobuses. Cuando los turistas viajan no en el avión, no en el tren entre dos capitales rusas, pero en el autobús. Y ellos visitan las ciudades de Novgorod el Grande, Pskov, hay ciudades de Valdai, hay muchos monasterios en esta área. Por eso se llama el Anillo de Plata. Smolensk, también la ciudad muy importante. Hay tercer anillo. Puros anillos, es como Juegos Olímpicos, no sé qué hay en Rusia, si hablamos turísticamente, son puros anillos, anillo de palacios de San Petersburgo. Esto tiene fama enorme en todo el mundo por la importancia de palacios de toda la dinastía de Romanov, imperial. Yo estoy hablando de Petergov, el famoso Petrodvorets, con sus cascadas famosas. Es como, unos comparan con Versailles, pero los turistas que visitan Petergov dicen que es en doble o en triple más grande que Versailles. Para empezar. Está fuera de la ciudad de San Petersburgo. Está fuera, por eso se llama Anillo. También está el Palacio de Pavlovsk, es del Pablo I, el palacio no menos bello para mí. Es más histórico todavía para mí, por ejemplo. Palacio de Invierno. Gatchina, sí, no, pero hay como unos 5 o 6 palacios imperiales que están alrededor de San Petersburgo, pero Palacio del Invierno está dentro de San Petersburgo, esa es más la residencia del invierno, por eso se llama Palacio del Invierno, la residencia invernal de la familia imperial. Que hoy por hoy es el Museo de Hermitage. Ahora, ni más ni menos, es el museo más grande del mundo. Otra vez, discúlpame, yo no tengo la enfermedad que se llama gigantismo, gigantismo, sí. Pero es obvio, es real, muchos me apoyan, que conocen Rusia bastante bien, que ese es el museo más grande del mundo, definitivamente en triple sus exposiciones que están en los almacenes y bodegas, guardados y todo, están en triple más grande que el Louvre. En triple. Sí. Aparte, tú me preguntaste sobre qué tipos de turismo. Por eso sí, se desarrolla ecoturismo, pero todavía estamos en la etapa inicial.
para este tipo de es más turismo. Interesante todavía Yo porque puedo todavía decir está más que, virgen. aparte del turismo clásico, de visitar los museos y los centros principales, como yo acabo de mencionar, de Moscú y San Petersburgo y alrededor de en la parte europea, ahorita se agregaron también las ciudades del sur de Rusia. Yo estoy hablando de Rostov-on-Don, estoy hablando de Sochi, por supuesto, la ex capital de los Juegos Olímpicos Invernales. También tiene muchísima, ahorita se agregó mucho Crimea, de intereses más para los turistas europeos que buscan playa. Mucho éxito esto aquí en México, son los cruceros fluviales. Por los ríos. Por los ríos y lagos y canales de Rusia. No son diferentes si comparamos con los cruceros del Caribe o del mar Mediterráneo o de mares de Europa, etcétera, etcétera, marítimos. Esos son otros. Pero este es el turismo de cruceros más tranquilo y, por mi opinión, mucho más histórico. ¿Por qué? Porque la posibilidad, el acceso a los objetivos de visitar, yo estoy hablando de los monasterios, museos y las ciudades es mucho más fácil, por supuesto, en los cruceros fluviales. Eso también lo podemos ver viajando en los trenes. Y me acuerdo que hay un... Transiberiano. El Transiberiano, uno de los destinos, yo creo que buscan más personas, sí, ahorita, por su extensión más en últimos años. En últimos años nosotros, ya después de la Unión Soviética, del cambio de la Unión Soviética, cuando nosotros, mejor decir, en últimos 5 o 6 años, nosotros estamos manejando unos trenes nuevos. ¿Por qué? Porque antes no tuvimos trenes especiales turísticos que hacían las paradas en cada ciudad. ¿Desde dónde y hasta dónde para que es decir, esta es la ruta, esa ruta? Es la ruta otra vez más grande del mundo, la más larga, la ruta entre Moscú y Pekín, por ejemplo, porque hay dos tipos del Transiberiano. Porque sale el tren de Moscú cruzando toda la parte europea, la parte de Siberia hasta el lago Baikal, y allá se divide la ruta, o la ruta 1 que va al lejano oriente hasta el puerto Vladivostok, que está enfrente de Japón. Así es. Y otra ruta B o segunda ruta, está bajando después de Baikal por Ulan-Ude a través de Mongolia hacia Pekín. Por ejemplo, de Moscú a Vladivostok, ¿cuántos kilómetros? 2 semanas. ¿Y en kilómetros? 9.000 kilómetros. ¿En tren? 2 semanas, 9.000 kilómetros. 2 semanas. Pero, y ver Siberia a través de la ventana es otra cosa que leer o ver la película sobre este reinado, vamos a decir así. Es otra cosa, definitivamente. ¿Y por qué? Porque Siberia, cuando me piden traducir, ¿qué significa Siberia? No se puede traducir palabra por palabra, pero es selva, vamos a decir selva siberiana, es selva, mucho más selva que tenemos selva aquí en Yucatán, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay enormes, ¿cómo se puede expresarlo? Hay enormes superficies, no sé qué regiones, nombrar como regiones una región en donde caben 4 o 5 Francias. Puedes imaginar de qué magnitud estamos hablando en Siberia. Es decir, los trenes cruzan las selvas intocables en donde no vive nadie, etcétera, etcétera, en donde hay famosos osos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo empecé a caracterizar los trenes, estos trenes especiales. Puedes imaginar un tren que sale de Moscú y va a Vladivostok hasta el lago Baikal o a Pekín, pero tren como la copia del tren, pero tren moderno, sofisticado, bien equipado y todo, tenemos muchos servicios, pero del estilo imperial. Así como viajaban antes los zares, ¿no? Los zares, no sé, que las familias de los zares, familias imperiales. Por supuesto, nosotros tenemos diferentes categorías
en estos vagones que nosotros estamos promoviendo para estos viajes, desde lujo, para 2 personas, en donde tú prácticamente estás solo y tienes todos los servicios del baño, de ducha, hasta restaurante, mini restaurante, etcétera, etcétera. Tú viajas como el Sari. Pero hay también categoría superior que siempre compran unas familias, es decir, para 4 personas, 2 y 2 compartimientos, y entre estos compartimientos está baño, ducha, etcétera, 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 ¿no? Nosotros, la clase primera es más estándar, más típica que antes nosotros tuvimos, es el vagón, como antes en la época soviética se llama CB, ¿sí? Es decir, para 2 personas, con un compartimiento, pero con 2 baños en el inicio y final del vagón, no sé quién. Que es lo más clásico para viajar. Es lo más clásico, más barato. Es muy cómodo también. Es muy cómodo. Sí. Al contrario, ¿por qué? Porque la gente tiene intercomunicación, muchísimo intercomunicación durante 2 semanas de viaje. Y muchos dicen, ya nombraron como un viaje para gourmets de viajes. Es decir, que cuando tú viajaste ya muchísimo y por Europa y por todo el mundo, Asia, estás aburrido, tienes que agarrar eso y exactamente, inolvidables. Todos se quedan. Nosotros, como yo te he dicho, tenemos cuestionarios y siempre tenemos los comentarios de excelencia, de todo, de confort y elegancia de altísimo nivel que tiene. Te tengo otra pregunta. Los mexicanos, ¿cuál es su destino preferido en cantidad cuando viajan hacia Rusia? ¿Cantidad el interés, de qué? O sea, el primer interés ¿hacia dónde viajan la mayoría de los mexicanos cuando van? Pero como yo te he dicho, nosotros estamos ofreciendo la mayor parte, es decir, más popular, y para tener el equilibrio entre el precio y servicio, son los tours, así se llaman los fixed tours, que nosotros tenemos, porque no son nada de la palabra ficticio, son los tours de las fechas fijas, es decir, son paquetes grupales. Son los grupos que yo tengo, se organizan allá, por ejemplo, o en Moscú o en San Petersburgo, grupos hispanoparlantes, por ejemplo, 2 o 3 o 4 turistas mexicanos, 2 de Argentina, 3 de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos mucha popularidad esto. Estos viajes son bien organizados, que tienen muy buenos servicios de guías, de hispanoparlantes, por supuesto, como yo he dicho. Y estos viajes son que tienen mucha fama, ya mucha popularidad entre los turistas. Y primero que buscan es esto. Dice que, Sergio, ¿en qué fecha sale el tour tal? Nosotros tenemos la página www.russian.com.mx, en donde están todos estos tours que nosotros estamos ofreciendo. Allá los turistas o los agentes de viajes pueden dirigirse a esta página, leer todo, escoger lo que conviene para su viaje, y entonces viajar después, ese es mucho más fácil, ¿no? Para conocer el producto, para escoger, no sé qué, para su viaje en la mejor manera viajar. Pues muchas gracias, Sergey, muchas gracias por estar. Todavía falta mucho de hablar de cultura y todo, buscan los mexicanos allá, pero es la próxima vez nosotros hablamos de teatros y de todo esto. El turismo en Rusia es muy amplio, nuestro país los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, con ustedes Piotr Nevelitsky, Sergey Kilikov. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.